Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 13 de abril y se da la circunstancia de que los noticiarios de hoy van a estar totalmente centrados, pues por una parte, en el ataque que Donald Trump ha dirigido abiertamente contra el Papa León XIV, al que le ha acusado de tener complicidad contra el crimen, bueno, cosas que después vamos a hablar profundamente en este programa. Pero al mismo tiempo también en los noticiarios debieran de estar centrados en que el Papa León XIV, a lo suyo, obviamente, él tiene que dedicarse a lo suyo y no dejarse distorsionar por salidas de pata de gallo, ¿no? Como estas a las que me he referido. El Papa inicia hoy un viaje apostólico, una peregrinación de 11 días por 4 países africanos: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Fijaros, nuestra querida Guinea Ecuatorial. Se trata del primer gran viaje al continente africano, ¿no?, desde el inicio de su pontificado. Va a visitar 11 ciudades, múltiples encuentros con autoridades civiles, religiosas, celebraciones litúrgicas, diálogos interreligiosos, especialmente en Argelia. Y me quiero referir, pues así como primer plato, porque el primer plato es Argelia, a dos cosas, ¿no? El Papa va a visitar, cómo no, va a visitar la antigua Hipona, el lugar donde San Agustín, ¿no?, pues fue el obispo de Hipona. Actualmente son unas ruinas. La ciudad en la que se encuentra ya tiene otro nombre, no se conservó el nombre de Hipona, pero claro, es ir a la cuna de San Agustín, ¿no? Y va a ser un momento entrañable. También el Papa va a visitar a 2 religiosas españolas, va a visitar la comunidad de 2 religiosas españolas que fueron asesinadas hace 32 años. Una de ellas, Esther Paniagua Alonso, de un pueblo de León, y otra de ellas, Caridad Álvarez Martín, de Burgos, una de 45 años y otra de 61 años, que fallecieron pues en Argelia en aquellos años de terrorismo que vivieron tantísimos misioneros que fueron asesinados, ¿no? Me atrevo con motivo de esta aproximación a ese lugar de martirio que fue Argelia, gracias a Dios, eso ya está de otra manera. La prueba es que el Papa ya puede hacer este viaje pues libre de esas presiones yihadistas, ¿no? Pero me atrevo a proponeros, a mí se me ha despertado, ¿no?, la memoria de una película que yo hablé aquí en Antena en su tiempo, una de esas películas de las de Top 10, ¿no?, que es De dioses y hombres. Los que no habéis visto esta película la tenéis que ver. De dioses y hombres es una película francesa del año 2010 que se basa en los hechos reales acontecidos, ¿no?, en aquella guerra civil argelina, cuando fueron secuestrados y asesinados 7 monjes trapenses del monasterio de Tibirine, en las montañas del Atlas en Argelia. Una película maravillosa. Y os voy a decir, así como confidencia, ¿no?, personal, espiritual, que a veces en momentos duros de mi vida, pues digo, a ver, voy a poner y recurro a buscar en internet la escena de la última cena
de esa película, ¿no?, de Dioses y Hombres, cuando ellos, esos monjes cistercienses, saben que les viene encima el martirio, han estado hablando si nos vamos, si nos quedamos, y han decidido que nos quedamos. Y entonces llega el momento de su última cena, ¿no? Su última cena en la que saben, vamos, nadie dice nada, pero todos intuyen que puede ser su última cena. Allí, pues el encargado de la despensa, pues saca 2 botellas buenas de vino. No vamos a reservar este vino bueno para otra ocasión, que esta puede ser nuestra última cena. Saca sus 2 botellas mejores de vino y allí, y entonces es una escena en la que no hay ni una sola palabra. Tú tienes que intuirlo todo, ¿no? Y mientras que se pone una maravillosa música de fondo de los cisnes, pues se ven los rostros de los monjes serenos, emocionados, con fraternidad, en resignación, ¿no? Una escena maravillosa, la escena de la última cena de Dioses y Hombres, ¿no?, que nos recuerda la serenidad de los mártires. Y yo creo que esto es lo que es para nosotros punto de referencia, y lo que en el inicio de este viaje pontificio va a ser especialmente subrayado: la serenidad de los mártires. África es para nosotros una referencia, ¿no?, una referencia en sus mártires. Vamos a pedir muy especialmente por el Papa durante estos 11 días, que mientras que aquí Trump le pone a bajar de un burro, mientras que dice barbaridades, ¿no?, el Papa va a lo suyo, que es a cuidar a las ovejas, que es a confirmar en la fe a sus hermanos, ¿no? Precisamente, ¿no?, por hacer lo que el Señor le ha encomendado, pues es perseguido. Ofrecemos el programa de Sexto Continente de hoy por él, y os pido a todos oraciones intensas por ello. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en X a través de la cuenta @obispo_munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, en el canal de En Ti Confío, también en la plataforma de iVoox, Spotify, Amazon Music, y también deciros que la página web multimedia www.enticonfio.org, allí también podéis ver programas anteriores, ver también en directo, en la emisión en directo en Enti Confío TV, este programa y otros muchos materiales que poco a poco ahí vamos generando. Allí en enticonfio.org está entrelazado todos los recursos, ¿no?, de evangelización que vamos generando. Bueno, pues como os decía, tenemos una escandalera organizada bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte, pues porque este fin de semana el Papa nos convocó, Radio María estuvo ahí en primera línea haciendo esa oración por la paz. El Papa habló por la paz, todos oramos con él, y cuando uno ve la reacción de Donald Trump, dice: madre mía, la que hemos montado por orar por la paz. Sí, tú que rezaste ese día el rosario, que sepas que le has puesto de los nervios a Donald Trump, ¿sabes? Oye, tú te pensabas que no estabas haciendo nada, pues estabas tocando el trigémino al hombre que cree que es el más poderoso del mundo, hasta el punto de perder los nervios y salir exactamente como vas a escuchar, ¿eh? A ver si soy capaz de hacer una traducción rápida de este vídeo de Sky News y luego ya lo digo de una manera un poco más ordenada. Vamos a ver. El presidente Trump ha arremetido contra el jefe de la Iglesia Católica, León XIV, calificándolo porque ha recurrido a sus redes sociales, diciendo que en materia de delincuencia y otros problemas globales es cómplice, que debería centrarse en sus deberes papales y no en la política, ya que esto le perjudica a él y a la Iglesia Católica. El presidente estadounidense reafirmó sus declaraciones hace poco a su llegada a Washington. Es un hombre que no cree en acabar con el crimen, es un hombre que no cree que debamos jugar con un país que quiere un arma nuclear para poder volar el mundo por los aires. Así que no soy fan del Papa.
Bueno, pues lo vamos a intentar ahora decir de una manera un poco más ordenada qué es lo que ha dicho exactamente Donald Trump. Vamos a verlo. Él ha publicado un mensaje en su red social, Truth Social, y luego también ha hecho unas declaraciones a los periodistas al bajar de su avión en Washington, ¿no? Son los dos lugares en los que ha hablado. En su mensaje social dijo: el Papa León es débil en materia de crimen y terrible en política exterior. No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que está enviando cantidades masivas de drogas a Estados Unidos y, lo que es peor, vaciando sus prisiones, incluyendo asesinos, narcotraficantes y criminales, y enviándolos a nuestro país. Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente lo que fui elegido por hacer, logrando números récords, bajando el crimen y creando el mejor mercado de valores de la historia. León XIV debería enderezarse como papa. Supongo que le gusta el crimen. No soy fans del Papa León. Esto os parece mentira, ¿verdad? Pues esto es verdad. Debió ser el rosario que rezamos el sábado, ¿eh? Vamos a ver. Y luego, al bajar del avión, pues también ha dicho otras lindeces. No soy un gran fan del Papa León XIV, es una persona muy liberal, es un hombre que no cree en detener el crimen, no creo que esté haciendo un buen trabajo, no me gusta un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear, es débil en materia de crimen, debe de enderezarse, dejar de complacer a la Iglesia, a la izquierda radical, y incluso menciona que él prefiere a su hermano Luis, que es maga. Ahora de repente menta al hermano del Papa. Dice: yo le prefiero a su hermano, no a él. Y luego además afirma que la elección del Papa León XIV fue hecha en la Iglesia Católica por fastidiarle a él, porque era norteamericano. Bueno, en fin, vamos a ver, ¿no? O sea, increíble. Increíble. Parece que al final las máscaras caen, ¿eh? Las máscaras caen. La verdad es que la Iglesia, fijaros, ni siquiera ha mencionado en un momento determinado la palabra Trump a la hora de predicar su mensaje profético por la paz y ha habido una delicadeza en ni siquiera mentar la palabra Trump o Estados Unidos, pero claro, todo el mundo es consciente de quién ha sido aquí el que ha puesto en marcha este desaguisado en el que estamos. Entonces, claro, excusatio non petita, accusatio manifiesta, porque obviamente, claro, cuando alguien se revuelve así por el hecho de que el Papa diga que los que tienen en su mano la guerra y la paz opten por la paz y se sienten a negociar, claro, cuando Trump se revuelve de esa manera es porque obviamente él es el que lo tiene en su mano y está optando pues por el camino de la guerra y no por el de la paz, ¿eh? Entonces, el Papa, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha hecho lo que debía de hacer. ¿Y cuál ha sido especialmente, ¿no? Pues el mensaje que le ha puesto de los nervios, al Papa. Bueno, pues el que básicamente el mensaje que leyó el Papa cuando convocó a toda la Iglesia Católica el sábado allí a rezar ese rosario en la Basílica de San Pedro y San Pablo. Había muchos fieles que se quedaron fuera en la plaza y la Iglesia entera oró con Pedro, oramos con Pedro. Radio María se unió también a esa oración con Pedro. Yo iba en coche, lo iba escuchando y la verdad es que iba emocionado, ¿no? Rezando ese rosario y luego escuchando las palabras finales del Papa, que como dijo que también aquí al terminar el director de esta cadena, don Luis Fernando Prada, fueron unas palabras increíbles, bellísimas, profundísimas las que pronunció el Papa. Oye, que le han molestado a la fiera, ¿eh? Estas palabras, ese rosario le revolvió, vamos, como la niña del exorcista, ¿no? El agua bendita. Vamos a ver. Entonces, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a leer y comentar lo que dijo el Papa en esa vigilia de oración por la paz. Me parece que es la mejor manera que podemos tener de hacer este programa, ¿eh?
Reflexión del Santo Padre León XIV en la vigilia de oración por la paz. Esto fue pronunciado por el Papa al término de ese rosario, el que todos oramos por la paz, ¿no? Voy a leer párrafo y comentario, párrafo y comentario. Queridos hermanos y hermanas, la oración de ustedes es expresión de esa fe que, según la palabra de Jesús, mueve montañas. Les agradezco por haber aceptado esta invitación reuniéndose aquí junto a la tumba de San Pedro y en otros tantos lugares del mundo para invocar la paz. La guerra divide, la esperanza une, la prepotencia pisotea, el amor levanta, la idolatría ciega, el Dios vivo ilumina. Basta un poco de fe, una pizca de fe, queridos hermanos, para afrontar juntos como humanidad y con humanidad esta hora dramática de la historia. La oración, de hecho, no es un refugio para eludir nuestras responsabilidades, no es un analgésico para evitar el dolor que desata tanta injusticia. Es, en cambio, la respuesta más gratuita, universal y disruptiva a la muerte. Somos un pueblo que ya resucita. En cada uno de nosotros, en cada ser humano, el maestro interior educa a la paz, impulsa el encuentro, inspira la invocación. Alcemos entonces la mirada, volvamos a levantarnos de entre los escombros. Nada puede encerrarnos en un destino ya escrito. Ni siquiera en este mundo en el que las tumbas parecen no ser suficientes, porque se sigue crucificando, aniquilando la vida, sin derecho y sin piedad. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención en este párrafo dos cosas. Primero, invocar la fe, que la fe es capaz de mover montañas. ¿Os acordáis de la película Little Boy? Cuando ahí el niño se pone delante, ¿no?, de una montaña, y porque había escuchado el pasaje evangélico: si tuvieseis fe, diríais a esta montaña que se cambie de sitio y se cambiaría, y el niño empieza ahí a rezar concentrándose con fuerza a ver si es capaz de mover la montaña, y de repente se produce un terremoto que mueve la tierra, ¿no? A ver, ese somos nosotros rezando el rosario. Tú fíjate si el rosario tiene fuerza, que fíjate el cabreo que ha enganchado Donald Trump. Fíjate si el rosario tiene fuerza. Basta una pizca de fe. Basta una pizca de fe. También me ha llamado la atención el hecho de que aquí haga referencia que nada puede encerrarnos en un destino ya escrito. Esto me ha recordado, no sé si os voy a retrotraer al momento en el que estábamos todos con el tercer secreto de Fátima. ¿Recordáis el tercer secreto de Fátima? Cuando el tercer secreto de Fátima se hizo público, y allí se vio que se hablaba de un hombre vestido de blanco que caía bajo las balas, ¿no? O sea, que el hombre vestido de blanco, que todo el mundo entendía que era el Papa, ¿no?, caía muerto por las balas. Claro, entonces hubo una especie de petición de explicación. Entonces, ¿qué pasa? Que va a haber, claro, como Juan Pablo II no murió por aquel atentado, sino únicamente salió herido. ¿Qué pasa? ¿Que la profecía no se había cumplido porque no se había muerto? ¿O que todavía iban a hacer otro atentado más contra el Papa y sería...? Entonces hubo un documento que publicó entonces el cardenal precepto de la Congregación de la Trinidad de la Fe. En el año 2000 se publicó un documento titulado El mensaje de Fátima, en la cual Joseph Ratzinger explicó, dio su explicación, sí, sobre que el tercer secreto de Fátima se había cumplido, pero diciendo que precisamente esa profecía de que el Papa caería por las balas y que moriría, precisamente por la oración, la conversión, la intervención intercesora, la Virgen María había conseguido reconducir la profecía, porque la profecía no es fatalista, y la oración es capaz de cambiar el curso de la historia. Nada está definitivamente escrito,
porque nuestra oración puede cambiar el curso de la historia. Esa fue la interpretación que dio Joseph Ratzinger, fíjate bien. De hecho, el propio Juan Pablo II dijo: una mano disparó, otra guió la bala. Y él la bala que les trajeron la puso en la corona de la Virgen de Fátima. Allí la tenemos, en el Museo de la Virgen de Fátima, y es la corona que le ponen a la Virgen en los grandes días de fiesta, ¿no? O sea que aquella fue una interpretación muy interesante, porque diciendo, es que dentro de lo que está escrito, dentro de lo que acontecerá, está incluido este rosario que rezamos este sábado, ¿sabéis? Y este rosario que rezamos este sábado y los que estamos rezando ahora por la paz van a cambiar la historia. Son una palanca que van a cambiar la historia. Dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Y el punto de apoyo es Cristo y la palanca es el rosario por la paz, ¿eh? Entonces, interesante. Sigo leyendo el discurso tan revolucionario que ha montado este follón, ¿no? El pronunciado por el Papa León XIV. San Juan Pablo II, incansable testigo de la paz en el contexto de la crisis iraquí de 2003, dijo conmovido, abro comillas, ¿qué dijo Juan Pablo II en el 2003? En el contexto de la guerra contra Irak. Ahora estamos con Irán. Entonces estábamos con Irak. Y Juan Pablo II dijo: yo pertenezco a la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió. Siento el deber de decir a todos los jóvenes, a los más jóvenes que yo, que no tienen esta experiencia, nunca más la guerra, como dijo Pablo VI en su primera visita a las Naciones Unidas. Debemos hacer todo lo posible. Sabemos muy bien que no es posible la paz a toda costa, pero todos sabemos cuán grande es esta responsabilidad. Cierra comillas. Esto fue lo que dijo San Juan Pablo II en aquel contexto de la guerra iraquí del 2003. Y ahora el Papa León XIV lo hace suyo. Dice: esta tarde hago mío su llamamiento tan actual. Ojo, fijaros, o sea, el Papa León XIV, claro, yo creo que esto es lo que le ha puesto nervioso a Donald Trump, El Papa León XIV recuerda lo que pasó con la guerra de Irak. Y recuerda que San Juan Pablo II se mojó a tope y dijo: nunca más la guerra. Yo he vivido la Segunda Guerra Mundial, señores, y no nos podemos meter en otras, Nunca más la guerra. Y entonces ahora el Papa León XIV dice: yo hago mía este llamamiento en el momento actual. Y entonces se desatan pues todos los nervios, ¿no? Increíble, pero qué momento histórico en el que el Papa León XIV dice: ahora volvemos a estar en otro escenario, y yo digo lo mismo que dijo, que por cierto la historia le ha dado la razón a San Juan Pablo II totalmente. De hecho, pues Donald Trump se pone tan nervioso porque resulta que en Norteamérica todo el movimiento MAGA y él mismo había manifestado, no antes de ser presidente de Estados Unidos, el fracaso tan inmenso que fue meterse en la guerra de Irak. Pero qué desastre fue meterse allí y generar lo que finalmente, pues eso, un estado errático, un estado fallido, el Estado Islámico que nace. De repente, pues fíjate, de aquella intervención vino el Estado Islámico y todo el lío, cuando mira, allá había en Irak muchísimos católicos que vivían, que aquello sería una dictadura. Pues claro que sería una dictadura, pero por lo menos en una dictadura laica, ¿sabes? O sea que los católicos vivían. Incluso el ministro de Asuntos Exteriores de Irak era católico, Tarek Aziz. Fíjate, y de repente intervienes allí, un desastre absoluto, y al final un estado errático en el que comienza la guerra del Estado Islámico. Entonces ahora, claro, ¿por qué le pone tan nervioso a Donald Trump que el Papa León XIV recuerde las palabras de Juan Pablo II ante la guerra de Irak en el 2003? Pues hombre, pues es que claro, te están mentando lo que tú mismo habías dicho que fue un desastre. Pues claro, fue un desastre, y sin embargo la
la droga del poder, la droga de pretender, ¿no?, pues ser el dueño del mundo, pues es que es muy seductora. Ahora, vuelta de nuevo el burro al trigo, como dice el refrán español. Vuelta y vuelta al burro al trigo. Venga, vuelve de nuevo a caer en lo mismo que anteriormente. Bueno, sigo adelante en lo que leo. Pero fijaros una cosa, que el Papa ha tenido la delicadeza de no nombrar nunca ni a Estados Unidos ni a Trump. O sea que, claro, esto se ha dado por aludido, claro. Sigo adelante, el párrafo tercero. La oración nos educa para actuar. Las limitadas posibilidades humanas se unen en la oración a las infinitas posibilidades de Dios. De este modo, pensamientos, palabras y obras rompen la cadena demoníaca del mal y se ponen al servicio del reino de Dios. Un reino en el que no hay espada, ni drones, ni venganza, ni banalización del mal, ni lucro injusto, sino solo dignidad, comprensión y perdón. Tenemos en esto una barrera contra ese delirio de omnipotencia que se vuelve cada vez más impredecible y agresivo a nuestro alrededor. Los equilibrios en la familia humana están gravemente desestabilizados. Incluso el santo nombre de Dios, el Dios de la vida, es arrastrado en discursos de muerte. Desaparece así un mundo de hermanos y hermanas con un solo Padre en los cielos, y como en una pesadilla nocturna la realidad se llena de enemigos. Por todas partes se perciben amenazas, en lugar de llamadas a la escucha y al encuentro. Hermanos y hermanas, el que reza es consciente de sus propios límites. No mata ni amenaza con la muerte. En cambio, está sometido a la muerte quien ha dado la espalda al Dios vivo, para hacer de sí mismo y de su propio poder el ídolo mudo, ciego y sordo, al cual sacrificar todo valor y pretender que el mundo entero se doblegue ante él. Es que son palabras muy poderosas estas, llenas de verdad y de vida. Aquí el Papa describe esta situación en la que vivimos, que te habla de banalización del mal. Claro, es que ciertamente hay una banalización del mal. Pues el hecho de que se haga alarde, hemos hecho una victoria rotunda, hemos borrado el mapa. A ver, estamos matando a gente inocente, estamos destrozando familias. ¿Cómo te puedes ufanar de ello? Es una banalización del mal. Dice el Papa, contra el delirio de omnipotencia. Sí, hay un delirio de omnipotencia. Es una idolatría, un creerse que yo soy el dueño del mundo. Es un delirio de omnipotencia. Ojo también al Papa lo que dice, el lucro injusto, porque esta es otra. Yo creo que en este momento hay una característica muy importante en este nuevo escenario bélico en el que se encuentra el mundo, que es el lucro injusto. Aquí hay gente que se está forrando, pues con operaciones en bolsa, con el tema del petróleo, con el tema del gas. Por aquí no sale, pero ahora me lo compras a mí. Ahora yo voy a dar una noticia que va a hacer subir o bajar las bolsas, pero a ti te lo digo un cuarto de hora antes para que tú compras y vendes y te forres. O sea, el lucro injusto, la banalización del mal, el delirio de omnipotencia. Ojo a lo que también ha dicho el Papa. Incluso el santo nombre de Dios, el Dios de la vida, es arrastrado en discursos de muerte. La manipulación del nombre de Dios, tomar el nombre de Dios en vano para justificar la guerra, que ya es el colmo. Las escenas que hemos visto, las escenas que hemos visto ahí idolátricas de, venga, todos allí, el Papa es el león, Donald Trump es el ungido, igual que la reina Esther fue elegida por Dios, ¿no?, para salvar a los judíos del exterminio de los persas. Ahora también, ¿no?, Donald Trump es el elegido de Dios para salvar a Israel de la destrucción de los persas, de los iraníes. Eso lo hemos escuchado el día de la felicitación de Pascua por parte de un misionero, ¿no?, o de un responsable de una iglesia evangelista. O sea,
comparar al Papa con la reina Esther que salvó a los judíos de la horca de Mardoqueo. Vamos, es que parece que es increíble manipular la Biblia así, ¿eh? Entonces, continúa el rosario, ¿eh? El rosario que ha desatado a todos, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar, pero también vamos a tener un momento de acción de gracias a Dios con motivo de decir, hacemos una pequeño impasse, ¿no?, de oración, y quiero recordar que al mismo tiempo que también estaba teniendo lugar ese rosario inolvidable, estaba teniendo lugar también en Madrid el concierto de resurrección. Coincidieron, de manera que las 85.000 personas, ojo, 85.000 personas que estaban allí en las Cibeles, se unieron de una manera especial, ciertamente, de una manera especial, a ese Rosario por la Paz en la fiesta de la resurrección, organizada por ACDP. La verdad es que es una maravilla, es la 4ª edición, fue maravilloso ver a 80, esto va creciendo de año en año, ¿eh? Impactante, ¿no?, que se junten 85.000 jóvenes y familias allí para celebrar la resurrección de Jesucristo en las Cibeles, ¿no? El cardenal arzobispo de Madrid leyó un mensaje del Papa León XIV dirigido a los allí presentes, que estaban como calentando motores para el día en que en ese mismo lugar, así se anunció, en ese mismo lugar pues tendría lugar también un encuentro del Papa con todo el mundo católico en España allí también, ¿no? Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios, ¿no?, por esta fiesta de la resurrección. Nos unimos a ella y lo vamos a hacer con una canción de uno de los grupos que intervino, que fue Hakuna Group Music, una de las canciones sobre la resurrección más bellas. ¿Por qué lloras? Esa referencia a María Magdalena que lloraba. ¿Por qué lloras? Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, ¿no? Qué canción, qué pasaje tan bello, qué canción tan bella de Hakuna. ¿Por qué lloras? María Magdalena. La escuchamos. Han pasado ya 3 días desde que se fue. Todavía no entiendo cómo le ha pasado esto a él, al que más amaba, al que por amor vivía. Se me encoge el corazón al ver tan rota a María. Cojo unas colonias y voy a visitarle. Llamo a mis amigas para acompañarme y de camino no podemos evitar lágrimas que caen al recordar. Llegamos al sepulcro, la piedra han movido, no entendemos nada, el sepulcro está vacío. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Acaso lo han robado? Y cuando miro dentro, un ser de luz sentado que susurra a mi lado. No entiendo, mujer, por qué lloras.
Maravillosa canción, maravilloso pasaje evangélico. Y quiero recordar a los que escucháis este programa desde el canal de YouTube En Ti Confío, que la canción no puede ser incluida, ¿no?, en el podcast por motivo de que YouTube no la admite por la política de derechos de autor, pero que se pone ahí en la descripción, se pone inmediatamente el link en el que uno puede, en la descripción del vídeo del podcast, desde ahí el link os lleva directamente a la canción. Bueno, seguimos comentando el discurso que el Papa pronunció en el rezo del Rosario por la Paz, que básicamente pues es no solamente este discurso, obviamente todos los pronunciamientos en la misma dirección que el Papa ha hecho, el que ha desatado pues la ira, la cólera, el que ha hecho perder los papeles a Donald Trump, diciendo pues que el Papa en el fondo es amigo del crimen, es amigo del crimen porque se ha atrevido a pedir la paz, ¿no?, y a decir basta ya de guerra, y hago mío lo que Juan Pablo II dijo en el año 2003 en la guerra de Irak: nunca más la guerra. Bueno, seguimos comentando ese discurso que, como digo, fue maravilloso, que se leyó en antena en Radio María. Dice, atentos a este párrafo: basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero. Basta ya de la exhibición de la fuerza. Basta ya de la guerra. La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida. San Juan 23, con sencillez evangélica, escribió que la paz beneficia a todos, es decir, a cada persona, a los hogares, a los pueblos, a la entera familia humana, y repitiendo las palabras categóricas de Pío XII añadía: nada se pierde con la paz. Todo puede perderse con la guerra. Bueno, claro, cuando uno ve esta frase que pronuncia aquí el Papa León XIV, cuando no dice ningún nombre propio, pero cuando dice basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero, basta ya de la exhibición de fuerza, claro, uno se da cuenta que, claro, que alguno dice, esto irá por mí, tú sabrás, ¿eh? Pero claro, alguno se ha sentido aludido. Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero, basta de la exhibición de fuerza. Claro, es que es exactamente lo que está ocurriendo. Es que es un retrato evangélico de esta pérdida de norte, ¿no?, tan patente, ¿no?, en la que está, digamos, la geopolítica mundial. Frase redonda de Pío XII, mentada por el Papa León XIV. Nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra. Siguiente párrafo. Unamos entonces las energías morales y espirituales de millones, de miles de millones de hombres y mujeres, de ancianos y jóvenes que hoy creen en la paz y que hoy eligen la paz, que curan las heridas y reparan los daños causados por la locura de la guerra. Recibo muchas cartas de niños en zonas de conflicto. Al leerlas se percibe con la verdad de la inocencia todo el horror y la humanidad de acciones de las que algunos adultos se jactan con orgullo. Escuchemos la voz de los niños. Impresionante este párrafo, cuando el Papa dice, a ver, que es un escándalo lo que está aconteciendo, ese abuso en el que todos sabemos que están pagando el pato los inocentes, los niños, ¿no? Escuchemos la voz de los niños. Por cierto, hay un vídeo que corre por ahí, un vídeo que se está haciendo viral, que es el de un niño de unos 9-10 años, pues que salió a recibirle al Papa, porque recordaréis que aquí ya perdemos memoria, pero el Papa León XIV estuvo en el Líbano, hace pocos meses. Estuvo desde el 30 de noviembre al 2 de diciembre del año pasado, del año 2025, el Papa León hizo una visita al Líbano, que es que aquí nos olvidamos de las cosas. El Papa estuvo en el Líbano, país que ahora está invadido y bombardeado por Israel. Bueno, pues
En aquella visita, pues salieron los fieles católicos, ¿no? Pues a recibir al Papa, y uno de los niños, pues una gran fotografía de León XIV, sale gritando, sale aclamando al Papa, mostrando la foto del Papa, y el niño baila, etcétera. Y ese mismo niño que allí gritaba y salía a recibir al Papa, pues ese niño lo han sacado muerto entre los escombros ahora de uno de los bombardeos de Israel. A ese niño que salió a recibir al Papa, a aclamarle, ahora se lo cargan con los bombardeos. Claro, es que ojo, ojo lo que está ocurriendo, y a veces las redes sociales muestran ciertas cosas, los medios de comunicación ocultan otras. Por ejemplo, este vídeo lo habéis visto muchos en los noticiarios, Pues no, me parece a mí, Es un vídeo impactante, porque se ve la inocencia de un niño recibiendo al Papa, pues se lo han cargado los bombardeos a ese niño. Entonces, es un escándalo, la inocencia de los niños clama. Lo que ha pasado en Gaza, donde unos 18.000 niños han sido asesinados, es una barbaridad. Es una barbaridad, ¿no? Que no digas la palabra genocidio, no digas no sé qué, pero si no es cuestión de palabras, sino que es cuestión de hechos. Seguimos adelante. Siguiente párrafo, ¿no? Es que, como veis, es un discurso diáfano, verdaderamente ungido del Espíritu Santo este discurso, Dice: queridos hermanos y hermanas, sin duda, los gobernantes de las naciones tienen responsabilidades ineludibles. A ellos les gritamos: deténganse, es tiempo de paz. Siéntense en mesas de diálogo y de mediación, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte. Sin embargo, existe una responsabilidad no menos importante para todos nosotros, hombres y mujeres de tantos países diferentes, una inmensa multitud que repudia la guerra con hechos, no solo con palabras. La oración nos compromete a convertir lo que queda de violencia en nuestros corazones y en nuestras mentes. Convirtámonos a un reino de paz que se construye día a día en los hogares, en las escuelas, en los barrios, en las comunidades civiles y religiosas, quitándole terreno a la polémica y a la resignación con la amistad y la cultura del encuentro. Volvamos a creer en el amor, en la moderación, en la buena política. Formémonos y comprometámonos en primera persona, cada uno respondiendo a su propia vocación. Cada uno tiene su lugar en el mosaico de la paz. Madre mía, qué párrafo diciendo el Papa. A ver, que nos tenemos que implicar todos, Nos tenemos que implicar todos, porque por una parte le dice a los gobernantes: ustedes tienen responsabilidades ineludibles. A ellos les gritamos: deténganse, siéntense, hablen. Justo cuando el Papa estaba diciendo eso, se estaban juntando allí, ¿no? En Pakistán, para intentar hablar, claro, y estuvieron hablando un día, y se levantaron rápidamente, ¿no? Sin llegar a acuerdos definitivos. Siéntense, deténganse. Pero luego el Papa dice: ojo, cada uno tiene que ver yo de qué manera participo en esto. Sí. Dice, fíjate, atentos a esto, La oración nos compromete a convertir lo que queda de violencia en nuestros corazones y en nuestras mentes. Quiere decir que, por ejemplo, pues es más que necesario que, si por ejemplo, dice, ¿yo cómo puedo contribuir a la paz en este momento? Pues si yo veo que hay un rencor en mi corazón, que no me hablo con alguien, oye, ¿por qué no yo solvento esto? Y será mi contribución a la paz en Medio Oriente. Yo tengo una persona con la que no me hablo. Le voy a llamar, le voy a mandar un mensaje. Y voy a decirle que por mi parte las cosas están abiertas al perdón y a la reconciliación y empezar una vida nueva. Será mi gran contribución. Repito esta frase. La oración nos compromete a convertir lo que queda de violencia en nuestros corazones y en nuestras mentes, a convertirnos cada uno. Yo voy a ofrecer. Otro igual dice, pues yo, aquí dice que cada uno busque su lugar en el mosaico de la paz.
Igual coge otro y dice, pues yo me voy a ir a rezar el rosario de hoy, me voy a poner yo ahí solo delante de la embajada de este país y me voy a rezar este rosario. ¿Por qué no? Vete y hazlo, venga. O sea, que cada uno discierna qué gesto puedo hacer, ¿sabes? Y también dice, formémonos y comprometámonos en primera persona. Hay que formarse, señores. Hay que formarse, hay que conocer la doctrina social de la Iglesia, hay que conocer el catecismo de la Iglesia Católica. Formémonos y comprometámonos. Vaya párrafo, señores. Es que este discurso ha estado, repito, ungido por el Espíritu Santo. Sigo adelante. El párrafo 7. El rosario, al igual que otras formas de oración muy antiguas, nos ha unido esta tarde en su ritmo regular, basado en la repetición. Así se abre paso la paz, palabra tras palabra, gesto tras gesto, como una roca se va esculpiendo gota a gota, como en un telar el tejido avanza como en un telar el tejido avanza movimiento tras movimiento. Son los tiempos largos de la vida, signo de la paciencia de Dios. Necesitamos no dejarnos arrastrar por la aceleración de un mundo que no sabe qué persigue, para volver a servir al ritmo de la vida, a la armonía de la creación y curar sus heridas. Como nos ha enseñado el Papa Francisco, se necesitan artesanos de paz, dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. En efecto, hay una arquitectura de la paz, donde intervienen las diversas instituciones de la sociedad, cada una desde su competencia, pero hay también una artesanía de la paz que nos involucra. Vamos a ver. O sea que dentro de la artesanía de la paz está el rezo del Santo Rosario. Creo que de esta crisis que estamos viviendo, ojalá salgan muchas personas que han vuelto a descubrir el rosario y ya no se separen nunca de él en esta vida. Que habla del gota a gota, ¿no? Gota a gota. Me ha gustado mucho la imagen de como un telar, el tejido avanza movimiento tras movimiento, se va moviendo y pongo un hilo más, un hilo más, un hilo más. Es ir construyendo gota a gota. Una pieza del puzzle, otra pieza del mosaico, otra pieza del mosaico. Así es el rosario. Es ser artesanos de la paz. Ir generando procesos de sanación y de reencuentro. Es el gran instrumento de la paz, el rosario. Vamos adelante. 8º párrafo. Queridos hermanos y hermanas, regresamos a casa con este compromiso de orar siempre, sin cansarnos y con una profunda conversión del corazón. La Iglesia es un gran pueblo al servicio de la reconciliación y de la paz, que avanza sin vacilar. Atentos a esto. Aun cuando el rechazo de la lógica bélica pueda costarle incomprensión y desprecio, ella anuncia el Evangelio de la paz y educa a obedecer a Dios antes que a los hombres, especialmente cuando se trata de la dignidad infinita de otros seres humanos, puesta en peligro por las continuas violaciones del derecho internacional. Abre comillas, que es una cita del mensaje de la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero de este año. Abre comillas, en todo el mundo es deseable que cada comunidad se convierta en casa de paz, donde aprendamos a desactivar la hostilidad mediante diálogo, donde se practique la justicia y se preserve el perdón. Hoy más que nunca, en efecto, es necesario mostrar que la paz no es una utopía. Es decir, es un párrafo tremendo, porque, claro, el Papa dice, aun cuando este posicionamiento que estamos teniendo nos traiga la incomprensión y el desprecio y la persecución. Claro, es que, claro, cuando uno predica lo que tiene que predicar, lo lógico es que el demonio se desate. Porque el demonio obviamente se desata pues cuando la palabra de Dios es predicada y cuando los profetas manifiestan lo que tienen que manifestar. Repito esta frase, la Iglesia es un gran pueblo al servicio de la reconciliación y de la paz, aun cuando el rechazo de la lógica bélica pueda costarle incomprensión y desprecio. Alguno igual le hubiese dicho, ojo, que hay mucho católico que yo confío en que este incidente
decante definitivamente los corazones de muchos católicos que han estado coqueteando con las ideologías, ¿eh? Con las ideologías y entendiendo que si lo que está haciendo Donald Trump en el fondo es un bien al mundo. Un momento. Yo confío en que este ataque así tan a cara descubierta contra el Papa decante los corazones de muchos católicos y les diga, deja de tonterías, ¿no? O sea, el Papa no debería de haber hablado menos claro. No ha mentado la palabra Trump ni la palabra Estados Unidos, pero claro, a ver, el Papa no debía de haber sido tan contundente en su condena contra las guerras. Y el Papa coge y dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Atento, Dice, aun cuando el rechazo de la lógica bélica pueda costarnos incomprensión y desprecio, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es que no podemos callar. Si en este momento la Iglesia no da su palabra con fuerza, el Señor nos dirá, ¿dónde estuvisteis, perros mudos? Que yo os pedí que fueseis pregoneros de la paz y os escondisteis. Entonces, bendita Iglesia Católica que se la juega. Y además es un Papa norteamericano, lo cual deja bien claro que no habla desde la carne y desde la sangre, sino que habla desde el Espíritu. Porque si resulta que cada uno va a decir lo que queda bien decir en el contexto sociopolítico en el que ha nacido, yo para eso no quiero una iglesia. Yo no necesito una iglesia que me diga lo que está bien visto decir en el momento en el que hablo, ¿no? Es lo que decía Chesterton, ¿no? Que el catolicismo es el único que nos puede liberar de ser esclavos del tiempo y del lugar en el que hemos nacido. O sea, yo necesito hablar desde el Evangelio y no desde el tiempo y desde el lugar en el que he nacido. Y la palabra de Cristo es atemporal. Y entonces aquí dice, nos van a perseguir, muy bien, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y concluye con una oración, este impresionante discurso que pronunció el Papa, ¿no? En ese rosario. Hermanos y hermanas de todas las lenguas, pueblos y naciones, somos una sola familia que llora, que espera y que se levanta. Nunca más la guerra, aventura sin retorno, nunca más la guerra, espiral de lutos y de violencia, como dijo San Juan Pablo II. Queridos hermanos, la paz esté con ustedes, es la paz de Cristo resucitado, fruto de su sacrificio de amor en la cruz. Por eso, a Él dirigimos nuestra súplica. Y entonces el Papa concluye con esta oración, con la cual también voy a concluir yo el programa de hoy. Señor Jesús, tú venciste a la muerte sin armas ni violencia. Disolviste su poder con la fuerza de la paz. Concédenos tu paz, como a las mujeres asombradas en la mañana de Pascua, como a los discípulos escondidos y asustados. Envía tu Espíritu, aliento que da vida, que reconcilia, que convierte en hermanos y hermanas a los adversarios y enemigos. Inspíranos la confianza de María, tu madre, que con el corazón desgarrado estaba al pie de tu cruz, firme en la fe de que resucitarías. Que la locura de la guerra llegue a su fin y que la tierra sea cuidada y cultivada para quienes todavía saben engendrar, saben custodiar y saben amar la vida. Escúchanos, Señor de la vida. Damos gracias a Dios por el Papa León XIV, por su espíritu como fiel hijo de San Agustín, por su espíritu eclesial. Vamos a orar mucho por él, pues porque obviamente va a ser perseguido, lo está siendo, y como hemos comenzado el programa, recordando que el Papa está ya camino de Argelia, de ese viaje de 11 días a África, ¿no? Mientras que se dicen todas estas barbaridades contra el Papa, él sigue fiel predicando la palabra de Dios. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.